Hola querida familia de Rumbo al Discipulado. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de fe y reflexión. Hoy exploraremos el poder de la verdad revelada en Doctrina y Convenios 71 al 75. Estas secciones nos muestran que, aunque la oposición sea constante, el Evangelio de Jesucristo avanza con poder. A lo largo del video, insertaremos ayudas visuales y musicales sugeridas por el manual oficial para enriquecer nuestra experiencia. Si te gusta, regálanos un me gusta. Comencemos. Desde que era joven, José Smith hizo frente a críticos e incluso a enemigos, conforme procuraba hacer la obra de Dios. Sin embargo, debió haber sido particularmente difícil a finales de 1831, cuando Ezra Booth comenzó a oponerse públicamente a la Iglesia, ya que en ese caso el crítico era alguien que anteriormente había sido creyente. Ezra había visto a José utilizar el poder de Dios para sanar a una mujer, y había sido invitado a acompañar a José en el primer reconocimiento que se hizo a la tierra de Sión en Missouri, pero había perdido la fe, y con la intención de desacreditar al profeta, publicó una serie de cartas en un diario de Ohio. Sus esfuerzos parecían estar dando frutos, ya que sentimientos hostiles habían surgido contra la iglesia en la región. Y sigo. Vamos a escuchar el himno sugerido de esta semana, el himno 175, A donde me mandes iré. Escuchemos. Quizás no tenga yo que
Ahora, escuchemos el discurso Amar a los demás y vivir con las diferencias, por presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. En los últimos días de su ministerio personal, Jesús dio a sus discípulos lo que él llamó un nuevo mandamiento. Ese mandamiento, que repitió 3 veces, era sencillo pero difícil: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La enseñanza de amarse los unos a los otros había sido una enseñanza esencial del ministerio del Salvador. El segundo gran mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús incluso enseñó: amad a vuestros enemigos. Pero el mandamiento de amar a los demás, tal como él había amado a su rebaño, fue para sus discípulos y para nosotros un desafío singular. De hecho, nos enseñó el presidente Monson el abril pasado: el amor es la esencia misma del Evangelio y Jesucristo es nuestro ejemplo. Su vida fue un legado de amor. ¿Por qué es tan difícil sentir amor cristiano los unos por los otros? Es difícil porque debemos vivir entre aquellos que no comparten nuestras creencias, valores y obligaciones de los convenios. En su gran oración intercesora que hizo poco antes de su crucifixión, Jesús oró por sus seguidores. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Después suplicó al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Debemos vivir en el mundo porque, como Jesús enseñó en una parábola, su reino es semejante a la levadura, cuya función es leudar toda la masa con su influencia. Sus seguidores no pueden hacer esto si solo se relacionan con personas que compartan sus creencias y prácticas. No obstante, el Salvador enseñó que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. El Evangelio tiene muchas enseñanzas en cuanto a guardar los mandamientos mientras vivimos entre personas que tienen diferentes creencias y prácticas. Las enseñanzas relacionadas con la contención son fundamentales. Cuando el Cristo resucitado encontró a los nefitas que disputaban sobre la manera del bautismo, Él dio instrucciones claras en cuanto a cómo se debía efectuar esa ordenanza. Después enseñó este gran principio: no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, mi doctrina es esta: que se acaben tales cosas. El Salvador no limitó su advertencia contra la contención a aquellos que no estaban guardando el mandamiento del bautismo. Él prohibió la contención por parte de cualquier persona. Incluso aquellos que guardan los mandamientos no deben irritar los corazones de los hombres para que contiendan con ira. El padre de la contención es el diablo. El Salvador es el príncipe de paz. De igual manera, la Biblia nos enseña que los sabios apartan la ira. Los apóstoles de los primeros días enseñaron que debemos seguir lo que conduce a la paz y hablar la verdad en amor, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. En la revelación moderna, el Señor mandó que las buenas nuevas del Evangelio restaurado se debían declarar a cada hombre a su vecino con mansedumbre y humildad, con toda humildad, no denigrando a los que denigran. Aún al procurar ser humildes y evitar la contención, no debemos abandonar ni debilitar nuestro compromiso a las verdades que comprendemos.
No debemos ceder en nuestra postura ni en nuestros valores. El Evangelio de Jesucristo y los convenios que hemos hecho inevitablemente nos colocan como combatientes en la eterna batalla entre la verdad y el error. En esa batalla no hay un punto medio. El Salvador mostró el camino cuando sus adversarios lo confrontaron con la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Cuando se les avergonzó por su propia hipocresía, los que le acusaban se alejaron y dejaron solo a Jesús con la mujer. Él la trató con bondad al negarse a condenarla en ese momento, pero a la vez le indicó firmemente, no peques más. Es necesario tener bondad amorosa, pero un seguidor de Cristo, al igual que el Maestro, será firme en la verdad. Al igual que el Salvador, sus seguidores a veces enfrentarán a una conducta pecaminosa y hoy día, cuando defienden lo bueno de lo malo según su entendimiento, a veces se les tilda de intolerantes o fanáticos. Muchos de los valores y las prácticas mundanas presentan ese tipo de desafío para los santos de los últimos días. Entre ellos se destaca hoy día la fuerte tendencia que está legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo en muchos estados y provincias de los Estados Unidos y Canadá y muchos otros países del mundo. También vivimos entre personas que no creen en el matrimonio. Algunos no creen en tener hijos. Otros se oponen a cualquier restricción que se imponga a la pornografía o a las drogas peligrosas. Otro ejemplo que reconocerán la mayoría de los creyentes es el desafío de vivir con un cónyuge o familiar que no sea creyente o el relacionarse con compañeros de trabajo y otros que no sean creyentes. En lugares que han sido dedicados, como los templos, los centros de adoración y nuestros propios hogares, debemos enseñar la verdad y los mandamientos sencilla y completamente, según nuestro entendimiento de ellos, en el plan de salvación que ha sido revelado en el Evangelio restaurado. Nuestro deber de hacerlo está protegido por las garantías constitucionales de la libertad de expresión y la libertad religiosa, así como por las leyes de privacidad que se practican incluso en países que no tienen garantías constitucionales formales. En público, lo que las personas religiosas digan y hagan implican otras consideraciones. El libre ejercicio de la religión protege la mayoría de los actos públicos, pero está sujeto a restricciones que son necesarias para dar cabida a las creencias y a las prácticas de los demás. Las leyes pueden prohibir la conducta que por lo general se reconoce como equivocada o inaceptable, como la explotación sexual y la violencia u otra conducta terrorista, incluso cuando la llevan a cabo extremistas en el nombre de la religión. A pesar de que esto no sea aceptable a algunos creyentes, a veces tenemos que soportarlo. Y esto, por lo que un profeta del libro de Mormón llamó la elección del pueblo. Sobre el tema del diálogo público, todos debemos seguir las enseñanzas del Evangelio de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de cortesía. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicaciones relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y procurar nuestras posturas y al ejercer nuestra influencia. Al hacerlo, pedimos que los demás no se sientan ofendidos por nuestras sinceras creencias religiosas y el libre ejercicio de nuestra religión. Exhortamos a todos para que pongamos en práctica la regla de oro del Salvador. Las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nuestras posturas no sean convincentes ante la oposición,
Debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. En cualquier caso, debemos ser personas de buena voluntad hacia todos, rechazando la persecución en cualquiera de sus formas, incluyendo la persecución basada en raza, origen étnico, creencia religiosa o incredulidad, y diferencias en la orientación sexual. He hablado sobre principios generales. Ahora hablaré en cuanto a la forma en que esos principios se deben llevar a la práctica en una variedad de circunstancias comunes en las que las enseñanzas del Salvador se deben seguir con más fidelidad. Empiezo con lo que nuestros niños pequeños aprenden en sus actividades de juego. Con muchas frecuencias, las personas de aquí de Utah que no son mormonas se han sentido ofendidas cuando algunos de nuestros miembros se han distanciado de ellas y no permiten que sus hijos se hagan amigos de sus niños de otras religiones. Seguramente podemos enseñar a nuestros hijos valores y normas de comportamiento sin que se alejen ni muestren falta de respeto hacia cualquier persona que sea diferente. Muchos maestros de la iglesia y de las escuelas se han lamentado por la manera que algunos adolescentes, incluyendo jóvenes santos de los últimos días, se tratan mutuamente. El mandamiento de amarse unos a otros ciertamente incluye el amor y el respeto entre diferentes religiones, razas o niveles culturales y económicos. Desafiamos a todos los jóvenes a que eviten el acoso, los insultos o el lenguaje y las prácticas que de manera deliberada causen dolor a los demás. Todas esas cosas quebrantan el mandamiento del Salvador de amarse los unos a los otros. El Salvador enseñó que la contención es una herramienta del diablo. Eso ciertamente nos enseña en cuanto al lenguaje y a la práctica de la política en la actualidad. El vivir con diferencias políticas es esencial para la política, pero las diferencias políticas no tienen que conllevar ataques personales que interfieran con el proceso del gobierno y castiguen a los participantes. Todos debemos deshacernos de las comunicaciones llenas de odio y practicar la cortesía hacia las diferencias de opinión. El entorno más importante donde evitar la contención y practicar el respeto por las diferencias es en nuestros hogares y en nuestras relaciones familiares. Las diferencias son inevitables, algunas leves y otras mayores. Con respecto a las mayores, supongamos que un familiar esté en una relación de cohabitación. Esto supone un conflicto entre dos importantes valores, nuestro amor por el familiar y nuestro compromiso hacia los mandamientos. Al seguir el ejemplo de El Salvador, podemos demostrar bondad y aún ser firmes en la verdad al abstenernos de acciones que faciliten o parezcan aprobar lo que sabemos que está mal. Finalizo con otro ejemplo de una relación familiar. En una conferencia de estaca del Medio Oeste de Estados Unidos, hace más o menos 10 años, conocí a una hermana que me dijo que su esposo, que no era miembro, la había estado acompañando a la iglesia durante 12 años, pero que nunca se había unido a la iglesia. ¿Qué debía hacer?, preguntó. Le aconsejé que siguiera haciendo todo lo correcto y fuera paciente y amable con su esposo. Más o menos después de un mes me escribió lo siguiente. Bueno, pensé que 12 años eran suficiente muestra de paciencia, pero no sabía si era muy amable. De modo que me esforcé profundamente durante un mes y se bautizó. La bondad es algo potente, en especial en un entorno familiar. En la carta continuó. Me estoy esforzando aún más para ser bondadosa porque nos estamos preparando para sellarnos en el templo este año. 6 años más tarde me escribió otra vez. A mi esposo lo acaban de llamar y apartar como obispo de nuestro barrio. En tantas relaciones y circunstancias de la vida, debemos vivir con diferencias. En los casos de vital importancia, no debemos negar ni abandonar nuestra opinión respecto a esas diferencias, pero como seguidores de Cristo debemos vivir en paz con los demás que no compartan nuestros valores ni acepten las enseñanzas sobre las que ellos se basan. El plan de salvación del Padre, el que conocemos por medio de la revelación profética, nos coloca en una situación terrenal en la que debemos guardar sus mandamientos.
Eso incluye amar a nuestro prójimo de diversas culturas y creencias, así como Él nos ha amado. Tal como enseñó un profeta del Libro de Mormón, debemos seguir adelante teniendo amor por Dios y por todos los hombres. Por difícil que sea vivir en la agitación que nos rodea, el mandato del Salvador de amarnos los unos a los otros como Él nos ama probablemente sea nuestro más grande desafío. Ruego que podamos comprender esto y procuremos vivirlo en todas nuestras relaciones y actividades. En el nombre de Jesucristo. Amén. También encontramos muy buenos puntos en el discurso del elder George Clevingat. Veamos. El albedrío moral es un don preciado de Dios para cada uno de sus hijos. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. Dios no nos obligará a hacer lo bueno y el diablo no puede obligarnos a hacer lo malo. Aunque algunos puedan pensar que la mortalidad es una lucha entre Dios y el adversario, con una sola palabra del Salvador y Satanás es silenciado y desterrado. Es nuestra fortaleza la probada, no la de Dios. Al final entonces cosecharemos lo que nuestras decisiones hayan sembrado. ¿Qué dice la suma de nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones en cuanto a nuestro amor por el Salvador, sus siervos escogidos y su iglesia restaurada? ¿Nos importan más nuestros convenios bautismales del sacerdocio y del templo que la alabanza del mundo? ¿O cuántos me gusta recibamos en las redes sociales? ¿Es nuestro amor por el Señor y sus mandamientos más fuerte que nuestro amor por cualquier otra cosa o persona en esta vida? El adversario y sus seguidores siempre han procurado destruir las obras de Cristo y sus profetas. Los mandamientos del Salvador han sido racionalizados como sin significado e ignorados por completo por muchos hoy día. Los mensajeros de Dios que enseñan verdades inconvenientes son descartados a menudo. Aún el Salvador mismo lo llamaron un hombre comilón y bebedor de vino, y lo acusaron de perturbar la opinión pública y causar divisiones. Almas débiles y conspiradoras consultaron cómo atraparle en alguna palabra, y en todas partes se hablaba contra su secta de antiguos cristianos. El Salvador y sus primeros seguidores lidiaron con una grave oposición interna y externa, y lo mismo nos pasa a nosotros. Es casi imposible hoy vivir valientemente nuestra fe sin que de vez en cuando nos señalen algunos dedos de escarnio reales y virtuales de aquellos que son del mundo. Seguir al Salvador con confianza es gratificante, pero a veces podemos quedar en la mira de aquellos que predican comed, bebed y divertidos, donde la fe en Cristo, la obediencia y el arrepentimiento son reemplazados por la ilusión de que Dios justificará unos pocos pecados porque nos ama mucho. Al hablar por su propia voz o por la voz de sus siervos, ¿no dijo el Salvador que en estos días vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y que muchos apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas? ¿No se lamentó con las palabras en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres? ¿No advirtió que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí? ¿No predijo que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo, y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa? ¿Y nosotros qué? ¿Debemos intimidarnos o temer? ¿Debemos vivir nuestra religión bajo de agua? Ciertamente no. Con fe en Cristo, no tenemos por qué temer el reproche de los hombres ni sus agravios. Con el Salvador al timón y con profetas vivientes que nos dirigen y nos guían, ¿quién puede contra nosotros? Seamos seguros, no disculpándonos, valientes, no tímidos, fieles, no temerosos, al sostener la luz del Señor en estos últimos días. El Salvador dejó en claro que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Por consiguiente, aunque algunos preferirían a un Dios que no dé mandamientos, testifiquemos con audacia que tal como expresó el elder D. Todd Christofferson,
Un Dios que no exige nada tiene la misma función de un Dios que no existe. Aunque algunos preferirían ser selectivos con los mandamientos que obedecen, aceptemos con gozo la invitación del Salvador de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque muchos crean que el Señor y su Iglesia aprueban que hagamos cuanto nuestro corazón desee, proclamemos con valor que es un error seguir a la multitud para hacer el mal, ya que las multitudes no pueden hacer bueno lo que Dios ha declarado que está mal. Oh, recuerda cuán estrictos pero liberadores son los mandamientos de Dios. Enseñarlos claramente en ocasiones podría verse como un acto de intolerancia. Por lo tanto, demostremos respetuosamente que no solo es posible, sino esencial, amar a un hijo de Dios con creencias diferentes a las nuestras. Podemos aceptar y respetar a los demás, sin endosar sus creencias o acciones que no se alinean con la voluntad del Señor. No hay necesidad de sacrificar la verdad sobre el altar de la simpatía y la aceptación social. Sion y Babilonia son incompatibles. Ninguno puede servir a dos señores. Recordemos la punzante pregunta del Salvador: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Demostremos nuestro amor por el Señor mediante una obediencia sincera y voluntaria. Si se sienten atrapados entre su discipulado y el mundo, por favor recuerden que su amoroso Salvador invita a todos, pues los brazos de misericordia se extienden a ustedes y Él dice: arrepentíos y os recibiré. El presidente Nelson enseñó que Jesucristo realizará algunas de sus obras más poderosas entre ahora y cuando regrese, pero también enseñó que quienes escojan el sendero del Señor puede que pasen persecución. El ser contados dignos de sufrir vergüenza por su nombre puede a veces ser nuestra parte al permitir que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra. Bienaventurado, dijo el Salvador, es el que no halle tropiezo en mí. Aprendemos también que mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofende, nada. Así que preguntémonos: estoy perseverando por un tiempo, pero cuando la aflicción o la persecución por la palabra aparece, ¿me ofendo? ¿Estoy firmemente edificado sobre la roca de Jesucristo y sus siervos? Los relativistas morales sostienen que la verdad es simplemente un esquema social y no absolutos morales. Lo que en verdad están diciendo es que no existe el pecado, que lo que haga un hombre no es un crimen. Una filosofía cuya autoría el adversario reclama con orgullo. Por lo tanto, tengamos cuidado con los lobos vestidos de ovejas, que siempre están reclutando y que suelen emplear sus dudas intelectuales para cubrir las fallas de su conducta. Si realmente queremos ser discípulos valientes de Cristo, encontraremos la manera de serlo. De otro modo, el adversario ofrece tentadoras alternativas. Pero como discípulos fieles, no debemos disculparnos por nuestras creencias, ni retractarnos de lo que sabemos que es verdadero. Para concluir, unas palabras sobre los 15 siervos de Dios sentados detrás de mí. Mientras la gente mundana dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis, los fieles son coronados con bendiciones de arriba, sí, y con mandamientos, no pocos, y con revelaciones a su tiempo. No es sorpresa que estos hombres sean los pararrayos de aquellos que están descontentos con la palabra de Dios, según la proclaman los profetas. No se dan cuenta de que ninguna profecía de la Escritura debe ser de interpretación privada o el resultado de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan ahora siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al igual que Pablo, estos hombres de Dios no se avergüenzan del testimonio de nuestro Señor y son sus prisioneros, en el sentido de que la doctrina que enseñan no es de ellos, sino de aquel que los llamó. Como Pedro, no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Testifico que la primera presidencia y el quórum de los 12 son hombres buenos y honrados que aman a Dios y a sus hijos y que Él los ama. Debemos recibir sus palabras como si vinieran de la propia boca del Señor con toda fe y paciencia, porque si hacemos estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante nosotros.
Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Avanzará triunfante con o sin nosotros. Así que escogeos hoy a quien sirváis. No se dejen engañar ni intimidar por los fuertes ruidos antagonistas que provienen del edificio grande y espacioso. Sus decibeles desesperados no se comparan con la serena influencia de la voz suave y apacible en los corazones quebrantados y los espíritus contritos. Testifico que Cristo vive, que Él es nuestro Salvador y Redentor y que dirige su iglesia por medio de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, para asegurarse de que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los discípulos verdaderos de Jesucristo, enseñó el presidente Nelson, están dispuestos a destacarse, a hacerse oír y ser diferentes a la gente del mundo. Son impávidos, devotos y valientes. Hermanos y hermanas, es un buen día para ser buenos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Newell K. Whitney fue llamado a prestar servicio como obispo, sus deberes eran un poco diferentes de los que tienen los obispos en la actualidad. Por ejemplo, él supervisaba la consagración de propiedades y el permiso para establecerse en la tierra de Sión. Sin embargo, su llamamiento guarda relación con lo que los obispos hacen hoy en día, por lo menos en el espíritu de sus deberes. Hoy también entregamos informes a nuestros obispos, ya sea al compartir nuestros sentimientos, pedir consejo o testificar de nuestra fe. El almacén del Señor hoy incluye nuestras donaciones, servicio y talentos. Cada uno puede contribuir a ese almacén espiritual para bendecir a otros. José Smith y Sidney Rigdon, tras regresar de su asignación misional, recibieron la instrucción de continuar con la traducción de la Biblia. Sin embargo, eso no significaba que dejaran de compartir el Evangelio. Esa acción era parte constante de su discipulado. De la misma forma, podemos hacer del compartir el Evangelio algo natural en nuestra vida. No requiere programas formales o eventos grandes. Se trata de vivir de tal manera que nuestras acciones testifiquen de Cristo. Escuchemos ahora al elder Quentin L. Cook en su discurso Pastores del Rebaño del Señor. Veamos. Mis queridos hermanos del sacerdocio, una de las estrofas más memorables de un himno muy querido pregunta: ¿fallará en la defensa de Sión la juventud? Mi sentida y rotunda afirmación en respuesta a esa pregunta es no. Para asegurarnos de que dicha respuesta siga siendo cierta, hoy testifico que brindar apoyo a la nueva generación en una época de desafíos y tentaciones inusuales es una responsabilidad esencial que el Padre Celestial ha dado a los padres y los obispados. Permítanme ilustrar la importancia del obispado mediante una experiencia personal. Cuando era diácono, mi familia se mudó a una casa nueva en otro barrio. Yo comenzaba la escuela secundaria, así que asistí a una escuela nueva. En el quórum de diáconos había un magnífico grupo de jóvenes. La mayoría de sus padres eran miembros activos. Mi madre era totalmente activa. Mi padre era excepcional en todo aspecto, pero no era un miembro activo. El segundo consejero del obispado, el hermano Dean Ayer, era un líder dedicado. Cuando aún me estaba adaptando al nuevo barrio, se anunció una actividad para padres e hijos en un lago a unos 65 kilómetros de distancia. Yo no pensaba asistir sin mi padre, pero el hermano Ayer me extendió una invitación especial para que fuera con él. Habló muy bien de mi padre y con respeto, y recalcó lo significativo de la oportunidad de estar con los miembros del quórum de diáconos. De modo que decidí ir con el hermano Ayer, y tuve una experiencia magnífica. El hermano Ayer fue un maravilloso ejemplo de amor cristiano en el cumplimiento de la responsabilidad del obispado, de apoyar a los padres en tanto estos velan por los jóvenes y los nutren. Me brindó un comienzo en aquel nuevo barrio y fue un mentor para mí. Pocos meses antes de que yo saliera a la misión en 1960, el hermano Ayer falleció de cáncer a los 39 años. Dejó una esposa y 5 hijos, todos ellos menores de 16 años. Los hijos mayores, Richard y Chris Ayer, me han asegurado que al faltar su padre,
Los obispados los apoyaron y velaron por ellos y sus hermanos y hermanas menores con amor cristiano, lo cual estoy muy agradecido. El padre y la madre siempre serán los responsables principales de su familia. Las presidencias de quórum brindan apoyo y guía esenciales a los integrantes del quórum al ayudarlos a que los deberes y el poder del sacerdocio arónico ocupen un lugar central en sus vidas. Mi objetivo hoy es centrarme en los obispos y sus consejeros, a quienes es apropiado llamar pastores del rebaño del Señor, haciendo hincapié en que sean pastores de la nueva generación. Es interesante que el apóstol Pedro se haya referido a Jesucristo como el pastor y obispo de vuestras almas. El obispo tiene 5 responsabilidades principales al presidir el barrio. Es el sumo sacerdote presidente del barrio, es el presidente del sacerdocio arónico, es un juez común, coordina la obra de salvación y exaltación, incluso el cuidado de los necesitados, supervisa los registros, las finanzas y el uso del centro de reuniones. En su función de sumo sacerdote presidente, el obispo es el líder espiritual del barrio, es un discípulo fiel de Jesucristo. Además, el obispo coordina la obra de salvación y exaltación en el barrio. Él debe asignar las responsabilidades diarias de compartir el Evangelio, fortalecer a los miembros nuevos y a los que regresan a la iglesia, ministrar y de la obra del templo y de historia familiar a las presidencias del quórum de élderes y de la sociedad de socorro. Él coordina esa labor en el Consejo de Barrio y en el Consejo de Barrio para la Juventud. Una función primordial del obispo es servir como pastor y guiar a los de la nueva generación, incluso a los jóvenes adultos solteros, hacia Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson ha hecho hincapié en la función trascendental del obispo y sus consejeros. Ha enseñado que su primera y fundamental responsabilidad es la de cuidar de los hombres y mujeres jóvenes del barrio. El obispado apoya a los padres en el cuidado y la crianza de los niños y jóvenes del barrio. El obispo y la presidenta de las mujeres jóvenes deliberan en consejo, se esfuerzan para ayudar a los jóvenes a que vivan las normas para la fortaleza de la juventud, cumplan los requisitos para recibir las ordenanzas y hagan y guarden convenios sagrados. Quizás se pregunten, ¿por qué se indica al obispado que pase tanto tiempo con los jóvenes? El Señor ha organizado su iglesia a fin de lograr ciertas prioridades cruciales. La organización de su iglesia posee una estructura en la cual el obispo tiene una doble responsabilidad. Es doctrinalmente responsable del barrio en su totalidad, pero tiene una responsabilidad doctrinal específica para con el quórum de presbíteros. Los hombres jóvenes que son presbíteros y las jovencitas de la misma edad se hallan en una etapa muy importante de su vida y desarrollo. Durante un breve periodo de tiempo, toman decisiones que tienen repercusiones significativas para toda la vida. Estas determinan si reunirán o no los requisitos para entrar en el templo, servir en una misión, si se esforzarán para casarse en el templo y si se prepararán para la vida laboral. Una vez que se han tomado estas decisiones, tienen profundas implicaciones espirituales y prácticas para el resto de la vida. Obispos, sepan que el invertir poco tiempo con un joven presbítero, con una jovencita o con un joven adulto puede ayudarles a entender el poder que tienen a su alcance mediante la expiación de Jesucristo. Puede brindarles una perspectiva que ejercerá una profunda influencia en su vida entera. Uno de los mejores ejemplos que he visto de obispos que han contribuido a brindar esa clase de perspectiva a sus jóvenes fue el obispo Moa Maje. Se le llamó para que fuera el primer obispo del barrio San Francisco de habla tongana. Era inmigrante de Babau, Tonga, y su barrio se encontraba cerca del aeropuerto de San Francisco, California, donde trabajaba. El barrio tenía una gran cantidad de jóvenes, mayormente a familias que hacía poco habían emigrado a los Estados Unidos. El obispo Maje no solo les enseñaba mediante la palabra y el ejemplo cómo ser rectos discípulos de Jesucristo, sino que también los ayudaba a visualizar lo que podían llegar a ser y los ayudaba a prepararse para el templo, la misión, la formación académica y el empleo.
Prestó servicio durante casi 8 años y lo que soñaba y deseaba para los jóvenes se hizo realidad. Casi el 90% de los hombres jóvenes de los quórums del sacerdocio arónico sirvieron en misiones. 15 hombres y mujeres jóvenes fueron los primeros miembros de sus familias en asistir a la universidad. El obispo se reunió con el director de la escuela secundaria, que no era de nuestra religión, y entablaron una amistad y colaboraron para ayudar a cada joven a lograr metas y superar dificultades. El director me dijo que el obispo Maje lo ayudaba a trabajar con los inmigrantes de todas las religiones que tuvieran problemas. Los jóvenes sabían que el obispo los amaba. Lamentablemente, el obispo Maje falleció mientras servía como obispo. Jamás olvidaré su conmovedor e inspirador funeral. Había una enorme cantidad de personas. El coro estaba compuesto por más de 35 miembros fieles y jóvenes que habían servido en misiones o que asistían a la universidad y que habían sido jóvenes mientras el obispo servía como tal. Cierto orador expresó el gran agradecimiento que sentían los jóvenes y los adultos solteros del barrio. Le rindió homenaje al obispo Maje por la perspectiva que les había transmitido a fin de que se prepararan para la vida y el servicio recto. Pero lo más importante era que el obispo Maje los había ayudado a edificar la fe en el Señor Jesucristo como el cimiento de su vida. Ahora bien, obispos, donde quiera que sirvan, ustedes pueden comunicar esa clase de perspectiva y edificar la fe en Jesucristo en las entrevistas y en otras interacciones. Pueden extenderles potentes invitaciones para que cambien la conducta, prepararlos para la vida e inspirarlos a permanecer en la senda de los convenios. Además, pueden ayudar a algunos jóvenes que tengan conflictos con sus padres por cosas que sean poco importantes. En una etapa en que los jóvenes parecen tener los mayores conflictos con los padres, la persona que preside su quórum y ante quien ellos responden eclesiásticamente es la persona a la que sus padres acuden para la recomendación para el templo. Eso pone al obispo en una posición única de dar consejo tanto a los jóvenes como a sus padres cuando la contención haya creado divisiones. Los obispos pueden ayudar a ambas partes a ver las cosas desde una perspectiva eterna y a resolver problemas de mayor o menor importancia. Recomendamos que a los obispos no se les asignen familias para ministrar, a fin de que puedan centrar su tiempo y energía en ministrar a los jóvenes y a las familias de estos en ese tipo de situaciones. Sé de un obispo que fue capaz de resolver un caso de contención extrema entre un hijo y sus padres y brindar armonía al hogar y un mayor compromiso hacia el Evangelio. Dicho obispo ayudó a los padres a entender que esforzarse por ser discípulos de Jesucristo era más importante que el modo y el momento exactos en que se realizaban las tareas del hogar. A fin de pasar más tiempo con los jóvenes, donde quiera que se hallen, incluso en eventos o actividades escolares, se ha aconsejado a los obispados que deleguen las reuniones y el tiempo dedicado a aconsejar a los adultos que sea apropiado delegar. Aunque los obispos pueden aconsejar sobre asuntos graves y urgentes, recomendamos que la orientación continua en cuestiones crónicas y menos urgentes, que no incluyan evaluar la dignidad, se asigne a los miembros del quórum de los élderes o de la sociedad de socorro, por lo general a las presidencias o a los hermanos y hermanas ministrantes. El Espíritu guiará a los líderes para que seleccionen a los miembros correctos para emprender esa labor de orientación. Quienes reciban dicha asignación tienen derecho a recibir revelación. Tales personas deben guardar siempre estricta confidencialidad. Los líderes prudentes siempre se han sacrificado por la nueva generación. Es aquí donde los miembros del obispado dedican la mayor de su tiempo de servicio a la Iglesia. Ahora deseo decir algunas cosas a los jóvenes y luego a nuestros obispos. Muchos de ustedes, jóvenes preciados, quizás no tengan una visión clara de quiénes son y quiénes pueden llegar a ser. Sin embargo, están a pocos pasos de tomar las decisiones más importantes que tomarán en la vida. Por favor, consulten tanto a sus padres como al obispo sobre las decisiones importantes que tienen por delante. Permitan que el obispo sea su amigo y consejero. Sabemos que tienen pruebas y tentaciones que les llegan por todas partes.
Todos tenemos que arrepentirnos diariamente, tal como el presidente Nelson ha enseñado. Por favor, hablen con el obispo sobre cualquier asunto en el que un juez común pueda ayudarles a poner sus vidas en orden con el Señor, en preparación para la gran obra que Él tiene para ustedes en esta última dispensación. Tal como el presidente Nelson los ha invitado, háganse merecedores de ser parte del batallón de jóvenes del Señor. Ahora, algunas palabras para ustedes, preciados obispos. En nombre de los líderes y miembros de la Iglesia, les expresamos nuestra profunda gratitud al considerar los ajustes que se les ha solicitado hacer en los últimos años. Sepan, queridos obispos, cuánto los amamos y valoramos. Su contribución al reino es casi imposible de describir. La Iglesia tiene 30.900 obispos y presidentes de rama que prestan servicio en todo el mundo. Honramos a cada uno de ustedes. Algunas palabras y los llamamientos sagrados que describen están impregnados de un significado casi espiritual y trascendente. El llamamiento de obispo ocupa un lugar prominente entre tales palabras. Servir al Señor en esa posición es extraordinario en muchos sentidos. El llamamiento, sostenimiento y apartamiento de los obispos es una experiencia inolvidable. Para mí, se halla entre el reducido número de acontecimientos sublimes debido al gran abanico y profundidad de sentimientos que evoca. Bien cabe incluirlo en una jerarquía de acontecimientos como el matrimonio y la paternidad, los cuales no pueden describirse en pocas palabras. Obispos, los sostenemos. Obispos, les amamos. Ciertamente ustedes son los pastores del Señor sobre su rebaño. El Salvador no los abandonará en estos llamamientos sagrados. De ello testifico en este fin de semana de Pascua, en el nombre de Jesucristo. Amén. La sección 75 fue dirigida a personas que se ofrecieron para proclamar el Evangelio. El Señor les enseñó a no demorarse, ni estar ociosos, sino a obrar con su poder. Al hacerlo, recibirían apoyo divino y bendiciones. Este principio también se aplica a nosotros. Al actuar, al compartir el Evangelio, al servir, el poder del Señor se manifiesta. No se nos pide perfección, sino disposición y acción valiente. Como es nuestra costumbre, te invito ahora a quedarte unos minutos más para escuchar la lectura completa de Doctrina y Convenios, secciones 71 al 75. Que el Espíritu del Señor te ilumine mientras escuchas estas revelaciones y encuentras tu mensaje personal en ellas. Y si te gustó el video, regálanos un like. Nos vemos la semana próxima. Sección 71. Revelación dada a José Smith el profeta y a Sidney Rigdon en Hiram, Ohio, el 1 de diciembre de 1831. El profeta había continuado la traducción de la Biblia, con Sidney Rigdon como su escribiente, hasta que se recibió esta revelación, ocasión en la cual se suspendió temporalmente dicha obra, a fin de que pudieran cumplir con las instrucciones que se dan en esta revelación. Los hermanos debían salir a predicar a fin de calmar los sentimientos hostiles que habían surgido contra la Iglesia, como resultado de la publicación de unas cartas que escribió Ezra Booth, quien había apostatado. Versículos del 1 al 4. José Smith y Sidney Rigdon son enviados a proclamar el Evangelio. Del 5 al 11. Los enemigos de los santos serán confundidos. He aquí, así os dice el Señor a vosotros, mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi Evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará según mi voluntad. De cierto os digo, proclamad al mundo en las regiones circunvecinas, también en la Iglesia, durante una temporada, hasta que se os avise. En verdad, esta es una misión que os doy por un tiempo. Por tanto, obrad en mi viña, llamad a los habitantes de la tierra
y testificad y preparad la vía para los mandamientos y las revelaciones que han de venir. Ahora, he aquí, esto es prudente. Quien lee, que entienda y también reciba. Porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Confundid, pues, a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles, será manifestada su vergüenza. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Así que guardad mis mandamientos, son verdaderos y fieles. Así sea. Amén. Sección 72. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 4 de diciembre de 1831. Varios élderes y miembros se habían reunido para aprender su deber y recibir mayor edificación en cuanto a las enseñanzas de la Iglesia. Esta sección es una compilación de 3 revelaciones que se recibieron el mismo día. En los versículos del 1 al 8 se da a conocer el llamamiento de Newell K. Whitney como obispo. Este fue entonces llamado y ordenado, tras lo cual se recibieron los versículos del 9 al 23, en los que se da información adicional en cuanto a los deberes del obispo. De allí en adelante se dieron los versículos del 24 al 26, en los que se proporcionan instrucciones concernientes al recogimiento en Sion. Versículos del 1 al 8. Los élderes deben entregar un informe de su mayordomía al obispo. Del 9 al 15. El obispo se encarga de administrar el almacén y de velar por los pobres y los necesitados. Del 16 al 26. Los obispos deben certificar la dignidad de los élderes. Escuchad y oíd la voz del Señor, oh vosotros que os habéis congregado, que sois los sumos sacerdotes de mi iglesia, a quienes se han dado el reino y el poder. Porque de cierto así dice el Señor, me es oportuno que se os nombre un obispo a vosotros, o de entre vosotros, para la iglesia en esta parte de la viña del Señor. Y de cierto, en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo, que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre. De cierto os digo, los élderes de la iglesia en esta parte de mi viña entregarán un informe de su mayordomía al obispo que nombraré en esta parte de mi viña. Estas cosas se registrarán para entregarse al obispo en Sion, y el deber del obispo se hará saber mediante los mandamientos que se han dado, así como por la voz de la conferencia. Y ahora, de cierto os digo, mi siervo Newell K. Whitney es el hombre que será nombrado y ordenado a este poder. Esta es la voluntad del Señor vuestro Dios, vuestro Redentor. Así sea. Amén. La palabra del Señor, que además de la ley ya dada, hace saber el deber del obispo que le ha sido ordenado a la iglesia en esta parte de la viña, el cual es el siguiente: administrar el almacén del Señor, recibir los fondos de la iglesia en esta parte de la viña, recibir los informes de los élderes como ya se ha mandado, y atender a sus necesidades, y ellos pagarán por lo que reciban, si tienen con qué pagar, a fin de que también esto se consagre para el bienestar de la iglesia, para los pobres y los necesitados. Y en cuanto al que no tenga con qué pagar, se entregará la cuenta al obispo de Sion, el cual pagará la deuda con lo que el Señor ponga en sus manos. Y las labores de los fieles que obran en cosas espirituales, administrando el Evangelio y las cosas del reino a la iglesia y al mundo, responderán por la deuda ante el obispo en Sion, de manera que proviene de la iglesia, porque según la ley, todo hombre que venga a Sion
debe poner todas las cosas ante el obispo en Sión. Y ahora, de cierto os digo, que como todo élder en esta parte de la viña tiene que dar cuenta de su mayordomía al obispo de esta parte de la viña, un certificado del juez u obispo de esta parte de la viña, dirigido al obispo en Sión, hace a todo hombre aceptable y satisface todo requisito para una heredad, y para ser recibido como mayordomo sabio y obrero fiel. De otra manera, no será aceptado por el obispo de Sión. Y ahora, de cierto os digo que todo élder que dé cuenta al obispo de la iglesia en esta parte de la viña, sea recomendado por la iglesia o las iglesias en donde esté obrando, a fin de que él y sus cuentas queden aprobados en todas las cosas. Y además, mis siervos que son nombrados administradores de los intereses literarios de la iglesia, tienen el derecho de pedir auxilio al obispo u obispos en todas las cosas, para que se publiquen las revelaciones y vayan a los cabos de la tierra, para que también ellos obtengan fondos que beneficiarán a la iglesia en todas las cosas, para que también ellos se hagan dignos de ser aprobados en todas las cosas y de ser contados como mayordomos sabios. Y ahora bien, he aquí, esto servirá de norma a todas las esparcidas ramas de mi iglesia, en cualquier parte en que estén establecidas. Y ahora doy fin a mis palabras. Amén. Unas breves palabras, además de las leyes del reino, con respecto a los miembros de la iglesia, aquellos que el Santo Espíritu designe para subir a Sión, y los que tengan el privilegio de subir allá. Lleven consigo para el obispo un certificado de 3 de los élderes de la iglesia o un certificado del obispo. De otra manera, el que suba a la tierra de Sión no será considerado mayordomo sabio. Esto es también una norma. Amén. Sección 73. Revelación dada a José Smith el profeta y a Sidney Rigdon en Hiram, Ohio, el 10 de enero de 1832. Desde los primeros días del anterior mes de diciembre, el profeta y Sidney se habían ocupado en predicar, y por este medio se logró disminuir en gran manera los sentimientos desfavorables que habían surgido contra la Iglesia. Véase el encabezamiento de la sección 71. Versículos 1 y 2. Los élderes han de continuar predicando. Del 3 al 6. José Smith y Sidney Rigdon han de continuar la traducción de la Biblia hasta que quede terminada. Porque de cierto así dice el Señor, me conviene que continúen predicando el Evangelio y exhortando a las iglesias en las regiones circunvecinas, hasta el tiempo de la conferencia. Y entonces, he aquí, la voz de la conferencia les señalará sus misiones respectivas. Ahora, de cierto os declaro, mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon, dice el Señor, es menester reanudar la traducción, y en tanto que sea práctico, predicar en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de la conferencia, y después conviene continuar el trabajo de la traducción hasta terminarla. Sea esto por norma a los élderes hasta que se imparta conocimiento adicional, así como está escrito. Ahora no os doy más en esta ocasión. Ceñid vuestros lomos y sed sensatos. Así sea. Amén. Sección 74. Revelación dada a José Smith el profeta en el condado de Wayne, Nueva York, en 1830. Aún antes de la organización de la Iglesia, habían surgido preguntas sobre la manera correcta de bautizar, lo que condujo al profeta a buscar respuestas sobre el asunto. En la historia de José Smith se indica que esta revelación es una explicación de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 14, un pasaje de Escrituras que se había usado con frecuencia para justificar el bautismo de los niños pequeños. Versículos del 1 al 5. Pablo exhorta a la iglesia de su época a no observar la ley de Moisés. 6 y 7. Los niños pequeños son santos y son santificados por medio de la expiación. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula por el marido.
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. En los días de los apóstoles se observaba la ley de la circuncisión entre todos los judíos que no creían en el Evangelio de Jesucristo. Y aconteció que surgió una contienda grande entre el pueblo concerniente a la ley de la circuncisión, porque el marido incrédulo deseaba que sus hijos fuesen circuncidados y se sujetasen a la ley de Moisés, la cual había sido cumplida. Y aconteció que los hijos, habiéndose criado bajo la sujeción de la ley de Moisés, se guiaban por las tradiciones de sus padres y no creían en el Evangelio de Cristo, de manera que llegaron a ser impuros. Fue pues por esta causa que el apóstol escribió a los de la iglesia, dándoles un mandamiento, no del Señor, sino de sí mismo, de que el creyente no se uniera al incrédulo, a menos que se abrogara la ley de Moisés entre ellos, para que sus hijos permaneciesen incircuncisos, y que fuese abrogada la tradición que decía que los niños pequeños son impuros, porque existía entre los judíos. Mas los niños pequeños son santos, porque son santificados por la expiación de Jesucristo, y esto es lo que significan las Escrituras. Sección 75. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Amherst, Ohio, el 25 de enero de 1832. Esta sección comprende dos revelaciones diferentes. La primera va de los versículos 1 al 22 y la segunda de los versículos 23 al 36, que se dieron el mismo día. La ocasión fue una conferencia en la que José Smith fue sostenido y ordenado presidente del sumo sacerdocio. Ciertos élderes deseaban saber más en cuanto a sus deberes inmediatos. Le siguieron estas revelaciones. Versículos del 1 al 5. Los élderes fieles que predican el Evangelio lograrán la vida eterna. Del 6 al 12. Se debe orar para recibir al Consolador, el cual enseña todas las cosas. Del 13 al 22. Los élderes juzgarán a aquellos que rechacen su mensaje. Del 23 al 36. Las familias de los misioneros deben recibir ayuda de la Iglesia. De cierto os digo yo, que hablo por la voz de mi espíritu, sí, el Alfa y la Omega, vuestro Señor y vuestro Dios. Escuchad, oh vosotros que habéis presentado vuestros nombres para salir a proclamar mi evangelio y podar mi viña. He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz como con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Así que si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Por tanto, de cierto digo a mi siervo William E. McClellan, que revoco la comisión que le di de ir a las regiones del este, y le doy una nueva comisión y un nuevo mandamiento, en el cual yo, el Señor, lo reprendo por las murmuraciones de su corazón. Y pecó, no obstante lo perdono, y otra vez le digo, ve a las regiones del sur. Y vaya con él mi siervo Luke Johnson, y proclamen las cosas que les he mandado, invocando el nombre del Señor para que venga el Consolador, que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias, orando siempre para no desmayar, y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. He aquí, esta es la voluntad del Señor vuestro Dios en cuanto a vosotros. Así sea. Amén. Y además, de cierto así dice el Señor: emprendan su viaje a las regiones del este mis siervos Orson Hyde y Samuel H. Smith, y proclamen las cosas que les he mandado, y si son fieles, he aquí, estaré con ellos hasta el fin. Y además de cierto digo a mis siervos Lyman Johnson y Orson Pratt, que también ellos viajen a las regiones del este, y he aquí, estoy con ellos también hasta el fin. Y además digo a mis siervos
Asa Dodds y Cowles Wilson, que también ellos viajen a las regiones del oeste y proclamen mi evangelio como les he mandado. Y el que sea fiel vencerá todas las cosas y será enaltecido en el postrer día. Y además digo a mis siervos Major N. Ashley y Burr Riggs, que viajen también a la región del sur. Sí, viajen todos estos como les he mandado, yendo de casa en casa, de aldea en aldea, y de ciudad en ciudad. Y en cualquier casa donde entréis y os reciban, dejad allí vuestra bendición. Y de cualquier casa donde entréis y no os reciban, saldréis de allí enseguida, y sacudiréis el polvo de vuestros pies, como testimonio en contra de ellos. Y os llenaréis de gozo y alegría, y sabed esto, que en el día del juicio seréis jueces de los de esa casa, y los condenaréis. Y será más tolerable para el pagano en el día del juicio que para los de esa casa. Por tanto, ceñid vuestros lomos, sed fieles, y venceréis todas las cosas, y seréis enaltecidos en el postrer día. Así sea. Amén. Y además, así os dice el Señor a vosotros, oh élderes de mi iglesia, que habéis presentado vuestros nombres, a fin de saber su voluntad concerniente a vosotros. He aquí, os digo que es el deber de la iglesia ayudar a sostener a las familias de estos, y también a las familias de los que son llamados y han de ser enviados al mundo para proclamarle el Evangelio. Por tanto, yo, el Señor, os doy este mandamiento de buscar lugares para vuestras familias, hasta donde vuestros hermanos estén dispuestos a abrir su corazón. Y cuantos puedan obtener lugares para sus familias y auxilio de la iglesia para ellas, no dejen de ir al mundo, bien sea al este o al oeste, al norte o al sur. Pidan y recibirán. Llamen y les será abierto, y les será revelado de lo alto, sí, por el Consolador, a dónde han de ir. Y además, de cierto os digo, que todo hombre que tiene la obligación de mantener a su propia familia, hágalo, y de ninguna manera perderá su corona, y obre en la iglesia. Sea diligente cada cual en todas las cosas. No habrá lugar en la iglesia para el ocioso, a no ser que se arrepienta y enmiende sus costumbres. Únanse, pues, en el ministerio mis siervos Simeon Carter y Emer Harris, como también mis siervos Ezra Thayer y Thomas B. Marsh. También mis siervos Hiram Smith y Reynolds Cahoon. También mis siervos Daniel Stanton y Seymour Brunson. Así como mis siervos Sylvester Smith y Gideon Carter. Y de la misma manera mis siervos Ruggles Eames y Stephen Burnett. Y también mis siervos Micah B. Welton y Eden Smith. Así sea. Amén.